Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para traerles una noticia que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Hablamos de un romance que cautivó a millones y cuya ruptura dejó tras de sí muchas preguntas y especulaciones. Sí, hoy vamos a desgranar los detalles y, como indica nuestro intrigante título, Atay Ulusoy revela secretos de su ruptura con Serine Sarıkaya. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o simplemente les interesa el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos adentremos en todo el material jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. La relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya fue, sin duda, una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía. Ambos son actores talentosos y carismáticos, y su química en pantalla en la serie Medcezir traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a sus seguidores. Durante años su amor fue un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales, y muchos esperaban que esta historia tuviera un final feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, y su separación fue tan sonada como su relación. La noticia de su ruptura tomó a muchos por sorpresa y, desde entonces, han surgido innumerables rumores y teorías sobre los motivos reales detrás de su distanciamiento. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio. Hemos investigado a fondo, recopilado declaraciones, analizado los indicios y, por fin, vamos a compartir lo que creemos que son los secretos que Atay Ulusoy ha revelado, o al menos insinuado, sobre el fin de su noviazgo con Serine Sarıkaya. Prepárense para un recorrido por las posibles causas, los momentos clave y sobre todo, por la perspectiva del propio Atay, o lo más cercano a ella que hemos podido obtener. Sabemos que les encanta cuando desentrañamos estos temas y estamos emocionados de compartir esta información con ustedes. Recordemos que Atay Ulusoy es conocido por ser una persona bastante reservada. No es de los que acostumbran a ventilar su vida privada en los medios. Precisamente por eso cualquier declaración o indicio que provenga de él sobre su relación pasada tiene un peso considerable. Las filtraciones, las entrevistas que concede con cuentagotas y los comentarios de personas cercanas a él son las herramientas que hemos utilizado para construir este relato. Uno de los puntos clave que ha salido a relucir, y que muchos ya sospechaban, tiene que ver con las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras. Cuando eres una de las parejas más populares de un país, tu vida privada se convierte en un espectáculo público. Cada paso que das, cada salida que tienes, cada desacuerdo, por pequeño que sea, puede ser magnificado y analizado por la prensa y los fans. Para una pareja joven y en el apogeo de sus carreras como lo eran Atay y Serine, esta constante exposición debió ser agotadora. Se dice que Atay en particular, siempre ha valorado su privacidad y que la intensidad del escrutinio mediático comenzó a pasarle factura. La necesidad de mantener una fachada, de ser perfectos ante los ojos del público, puede ser una carga insoportable. Además de la presión mediática, otro factor que se menciona con frecuencia es la diferencia en sus perspectivas de futuro y en sus prioridades profesionales. Mientras que Serine Sarıkaya ha demostrado una gran ambición y un deseo de explorar diferentes facetas de su carrera, incluyendo proyectos internacionales, Atay Ulusoy, aunque también exitoso, parece tener un enfoque más introspectivo y un deseo de tomarse su tiempo para elegir sus proyectos. Estas diferencias, en lugar de ser un punto de encuentro, pudieron haberse convertido en un abismo entre ellos. Las discusiones sobre planes a largo plazo, la ubicación geográfica para el desarrollo profesional y la forma de gestionar sus carreras individuales habrían generado fricciones significativas. También se ha especulado sobre la posibilidad de que la intensidad de su amor inicial, tan poderoso y público, se haya visto erosionada por la rutina y las dificultades de mantener una relación bajo un escrutinio tan intenso. El enamoramiento inicial es una cosa, pero construir una relación sólida y duradera, especialmente en el mundo del espectáculo, requiere de mucho más. La distancia, los largos rodajes, la ausencia constante y la falta de tiempo para cultivar la relación en privado debieron jugar un papel crucial. Pero, ¿qué ha revelado específicamente Atay? Aunque no ha habido una entrevista bombástica donde diga rompimos por esto y aquello, sus declaraciones posteriores a la ruptura, sus entrevistas más recientes y la información que ha trascendido de su círculo más íntimo apuntan a una creciente desconexión.
Se habla de que Atai se sentía cada vez más abrumado por la presión y que sentía que la relación, en lugar de ser un refugio, se estaba convirtiendo en otra fuente de estrés. Ha mencionado en ocasiones, de forma velada, la importancia de la paz interior y de encontrar un equilibrio en la vida, lo cual podría interpretarse como una referencia a la necesidad de alejarse de situaciones que le generaban malestar. También se ha comentado que Atai es una persona que valora mucho la autenticidad. Quizás con el tiempo sintió que la relación, dada la constante exposición y la necesidad de mantener las apariencias, estaba perdiendo esa autenticidad. La lucha por mantener una imagen pública perfecta mientras se navega por las complejidades de una relación puede llevar a un desgaste emocional considerable. Otro punto que se ha mencionado es la posible incompatibilidad a largo plazo, a pesar de la fuerte atracción inicial. Las relaciones, al igual que las personas, evolucionan. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar años después. Y es posible que Atai y Serine se dieran cuenta de que, a pesar del amor y la admiración mutua, sus caminos vitales y sus deseos individuales habían empezado a divergir de manera irreconciliable. No se trata de que uno sea mejor que el otro, sino simplemente de que sus proyectos de vida ya no se alineaban. Es importante recordar que, hasta donde sabemos, no hubo un escándalo o una tercera persona involucrada de forma explícita. Las razones parecen ser más profundas y personales, ligadas a las complejidades de ser jóvenes, exitosos y estar constantemente en el ojo del huracán. Atai, con su naturaleza reservada, ha preferido lidiar con estas cuestiones de forma privada, y es respetable. Sus acciones y su enfoque posterior a la ruptura, centrado en su carrera y en su desarrollo personal, parecen confirmar esta línea de pensamiento. Ha vuelto a los rodajes, ha elegido proyectos que le apasionan y se ha mantenido al margen de los dramas mediáticos. Además, no podemos olvidar que las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta de conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para las comparaciones y las expectativas poco realistas. Ver constantemente la perfección de otras parejas o las vidas aparentemente idílicas de otras celebridades puede generar inseguridades y presiones adicionales en una relación. Es posible que Atai, siendo una persona reflexiva, haya sentido la necesidad de desconectar de este bombardeo constante para poder centrarse en lo que realmente importaba. También se dice que Atai es un hombre de principios y que valora la lealtad y el respeto en una relación. Si bien no hay indicios de que esto haya sido un problema, es una característica que se le atribuye y que seguramente juega un papel importante en sus decisiones personales. En resumen, los secretos que Atai Ulusoy ha revelado, de forma implícita o a través de su comportamiento y declaraciones indirectas, sobre su ruptura con Serine y Sarkaya giran principalmente en torno a la abrumadora presión de la fama, las divergencias en sus aspiraciones profesionales y personales, la necesidad de autenticidad y paz interior, y la posible incompatibilidad a largo plazo a medida que sus vidas evolucionaban. Ha sido un proceso de crecimiento personal, de darse cuenta de que ciertas relaciones, por muy hermosas que hayan sido, a veces llegan a su fin porque los caminos individuales toman rumbos diferentes. Su silencio meditativo y su enfoque en su carrera posterior a la ruptura hablan más que 1000 palabras sobre su deseo de seguir adelante y encontrar su propio equilibrio. Esperamos que este desglose les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema. Entendemos que a menudo hay una gran curiosidad por la vida privada de las celebridades, pero también es importante recordar que, detrás de los focos, hay personas con sus propias luchas y decisiones. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos los posibles secretos detrás de la ruptura de Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, basándonos en las pistas que el propio Atai nos ha dejado. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado informativo. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de corazón por acompañarnos hasta aquí. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema, si tienen alguna otra teoría o si hay algo que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Por favor, déjenos sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.